Bien, iniciemos la clase. Vamos a continuar con lo que son estructuras de datos. Como les había mencionado la anterior semana, vamos a ver las posibilidades que se pueden hacer con estos arreglos. Y bueno, la imaginación es lo que le va a poner el límite. Las estructuras, como ya se había mencionado, su utilidad es para almacenar colecciones de información que usualmente son de una misma naturaleza o que tienen algún tipo de relación entre ellos. Se dice que la colección es el conjunto ordenado y en este caso el orden estaría en sentido de ingreso posicional que ya habíamos también revisado en la anterior clase. En este caso vamos a ver conjuntos de datos que probablemente a nosotros por alguna razón nos interesaría organizarlos considerando dos dimensiones. Los arreglos que hemos visto hasta ahora o el arreglo que se ha visto en la anterior clase ha sido de una dimensión, entonces crece en un sentido. Hoy vamos a ver arreglos que me permiten almacenar datos a través de dos dimensiones. A esto se les conoce como arreglos bidimensionales debido a la cantidad de dimensiones que tiene. Entonces, al igual que un arreglo, estos arreglos tienen un nombre que tiene el rol de ser el identificador de la contenedora, especifica el tipo de datos que va a almacenar, se le asignan varios contenidos ya al arreglo. Obviamente en tiempo de ejecución se le van a asignar varios espacios físicos de memoria y a diferencia de un arreglo simple, ¿cuántas dimensiones va a tener? 2. Entonces, la forma en cómo se estructura visualmente la organización de los datos va a cambiar un poco y también la forma en la que se almacena y cómo se accede a esta información. Bien. De todas maneras, al ser un arreglo, como definición, los espacios de memoria que requiere siempre deberían ser contiguos. Ya eso es una condición de esta clase de estructuras. Vamos a ver a qué se le llama un arreglo bidimensional. Se le llama así aquella estructura que me permite colectar conjuntos de datos considerando dos dimensiones. Esta vendría a ser la primera dimensión, la que tenemos hacia la mano izquierda, la que mide arriba abajo. Y la segunda dimensión sería esta que tenemos acá arriba, que es la que me permite hacer una medición de izquierda a derecha. Si ustedes observan en la transparencia, hay dos estructuras, podríamos llamar, que tienen dos dimensiones. ¿Ya? ¿Qué tienen de diferente esta y esta otra? Es su forma. Esta tiene una forma muy irregular y esta tiene una forma más regular. ¿Ya? Sin embargo, ambos se consideran arreglos bidimensionales. En este caso, como les había mencionado, a estas dimensiones que son de arriba abajo, las vamos a conocer a partir de ahora como las filas del arreglo, ¿de acuerdo? Estas vendrían a ser las filas. Y esta dimensión que me va de izquierda a derecha, la vamos a denominar columnas, tanto acá como acá, ¿de acuerdo? A ver, esta irregularidad que nosotros tenemos en estas dos figuritas que están en la transparencia, las vamos a identificar un poco más sistemáticamente de la siguiente forma.
En este caso, fíjense, este arreglo bidimensional, ¿cuántas filas tiene? Tiene 9, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Y en cada fila que tiene este arreglo bidimensional, vamos a tener distinta cantidad de columnas. Por ejemplo, en la fila 1, que vendría a ser esto, que a su vez, si ustedes le ven de una forma un poco más de composición, podríamos decir que esta primera fila es un arreglo a su vez, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Como que es un arreglo de varios arreglos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer arreglo, la primera fila, ¿cuántas columnas tiene? 5. ¿Cuántas columnas tiene? 7. 7, 5, 6, 2, así. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, cada fila de esta arreglo no tiene la misma cantidad de columnas. Este es un arreglo bidimensional en su naturaleza más primitiva de lo que se entendería una doble dimensión. Eso quiere decir que vamos a tener prácticamente, por un lado, las filas y por otro lado, en cada fila no necesariamente es exactamente la misma cantidad de columnas o celdas que va a tener. Por el contrario, fíjense, a este otro lado, al lado derecho de la transparencia, tenemos una diferencia y es que cada una de las filas de este arreglo bidimensional tiene la misma cantidad de columnas, ¿de acuerdo? Toditos tienen 5. Cuando se encuentra esta clase de arreglos bidimensionales, se les suele llamar a estos matrices. Entonces, ¿qué vendría a ser dentro del concepto de estructura de datos una matriz? Una matriz no es nada más que un arreglo que tiene 2 dimensiones y que toma una forma regular. ¿Eso qué significa? Que cada una de las filas de estos arreglos, de este arreglo, va a tener la misma cantidad de columnas. Ya, a eso se llama una matriz. Entonces, observamos que la primera fila o el primer arreglo que vive en esta posición, ¿cuántas columnas tiene? 5. El segundo también 5, el tercero 5 y así sucesivamente. Estos dos tipos de arreglos bidimensionales, en cualquier lenguaje de programación deberías poderlo hacer. Como les digo, el concepto más probablemente que representa mejor lo que es un arreglo bidimensional sin ninguna restricción vendría a ser este que tienen a la izquierda. Y un arreglo bidimensional que tiene una restricción que te dice que todas las columnas son iguales, entonces se denominan matrices, recibe ese nombre especial de matriz. Veamos cómo se hace un arreglo bidimensional. Vamos a hacerlo en términos del JDK. Supongamos que le vamos a llamar array-B, ¿de acuerdo? Es un arreglo bidimensional. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la declaración. Recuerden que en la mayoría de los lenguajes de programación imperativos, estas 3 cosas siempre se tienen que hacer. Declaración, definición y luego recién utilizar. En el caso de los arreglos, la definición tiene 2 partes. ¿Ya? Y en caso del JDK, que es el kit de desarrollo de Java, la definición del tamaño lo puedes hacer en tiempo de ejecución. Pero una vez que defines el tamaño, ya habíamos dicho, su asignación de memoria es estática, ¿no es cierto? No puedes cambiar tan alegremente. Esto vendría a ser una declaración. Si ustedes observan, es muy similar a la declaración de un arreglo. ¿Qué es lo único que cambia? Es la cantidad de corchetes que tiene la declaración. En este caso, ¿cuántas parejas de corchetes vamos a tener? 2, ¿cierto? Este es un par y este es otro par. ¿Y eso qué me especifica? El arreglo que estás declarando va a admitir 2 dimensiones. Ya eso vendría a ser la declaración. Vamos a construir este arreglo bidimensional.
Entonces lo vamos a hacer por partes. Lo primero que vamos a hacer es definir el tamaño de las filas. Siempre la primera dimensión que se define en un arreglo bidimensional es esta, que viene de arriba abajo, que representa las filas. En este caso, ¿cómo se haría? Yo le digo, bueno, vamos a declarar o vamos a establecer que el tamaño que va a tener este arreglo bidimensional va a ser de 9 para las filas. Fíjense, la primera dimensión de esta matriz, porque tiene 2, siempre representa a las filas, representa la dimensión arriba abajo en el dibujito. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que vamos a tener, fíjense, 9 filas en este arreglo bidimensional. Y en cada fila todavía no sabemos cuánto vamos a tener, pero ya habríamos agarrado esta dimensión. 9 filas, ¿ya? Ni bien hacemos eso, entonces obviamente vamos a generar una posición para cada una de estas filas. Si tenemos 9 filas, mi posición siempre va a ir desde la 0 hasta menor a 9. Lo siguiente que tenemos que hacer es con mucha paciencia ir definiendo los tamaños de cada fila de este arreglo bidimensional. Y cada fila de este arreglo bidimensional, fíjense cómo lo estamos manejando como un arreglo. Entonces le voy a decir, el arreglo que vive en la posición 0 de este arreglo, lo vamos a definir como un nuevecito o le vamos a asignar tantos espacios que se requieran para almacenar nuevas cosas de este tipo. Tantos como me dice 5. Entonces, fíjense, el arreglo que vive en la posición 0 le vamos a determinar que va a tener un tamaño 5. Por lo tanto, ¿cuáles vendrían a ser los índices de las columnas que tiene este primer fila? Sería 0, 1, 2, 3, 4, siempre menor a 5. ¿Ya? Como acá en la transparencia dice, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo el tamaño del primer arreglo de mi arreglo bidimensional. ¿Y qué estamos definiendo? La segunda dimensión, ¿correcto? Porque la primera ya lo hicimos aquí. Entonces, ¿esto qué corresponde? A la segunda dimensión, que en este caso representaría a las columnas. De la misma manera, haríamos para el arreglo que vive en la posición 1. Fíjense, el arreglo que vive en la posición 1, que es todo este, vamos a definir que va a tener un tamaño de 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas columnas va a tener? 7. Sus indicadores posibles que van a ser del 0 al 6. De la misma manera decimos, el arreglo que vive en la posición 2, ¿de qué tamaño va a ser? Dice, va a ser de tamaño 7. ¿Sí? Así se define un arreglo bidimensional. Y si ustedes observan, cada una de las filas puede tener distinto tamaño, completamente válido. Lo único que hay que saber es los tamaños, ¿no es cierto?, de cada fila antes de utilizarlos. O sea, no podemos utilizar este arreglo bidimensional sin primero haber definido su tamaño. Entonces, tendríamos que hacer esta definición de la segunda dimensión para toditas estas filas. El arreglo que vive en la posición 3, ¿cuánto va a tener? 5. El de la 4, ¿cuánto va a tener? 6. El de la 5, ¿cuánto va a tener? 2. El de la 6, 5. El de la 7, 7. Y el de la 8, 5. Una vez que hacemos todo eso acá, recién estaría construido el espacio para poder almacenar tantos datos como celdas tiene este arreglo bidimensional. Entonces, cada una de estas casillitas, nuevamente, ¿con qué nombre se le conoce en terminología del arreglo? Como una celda, ¿ya? ¿Y cómo se van generando estas celdas en tiempo de ejecución y espacios físicos? Cuando defines tamaños. Mientras no definas tamaños, estas celdas no existen. Por lo tanto, no podrían albergar ningún dato. Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a llenar datos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo accedemos a cada una de estas celdas? La vamos a acceder
con las dos dimensiones, especificando las dos dimensiones. Lo primero que tenemos siempre, la primera dimensión que se maneja es la fila y la segunda dimensión es la columna. Entonces le digo, en la fila 0, entonces le correspondería esta fila. En la columna 2 le correspondería a esta celda, ¿correcto? Entonces, cuando yo le digo, quiero acceder al arreglo bidimensional, fila 0, columna 2, está haciendo referencia a esta porción de mi arreglo bidimensional. Y ahí quiero establecerle algún valor que me determine esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Esto qué representa? Una expresión. ¿Está bien? Esta primera dimensión o este primer dato le llamaremos, que está en el primer corchete, representaría al índice de las filas. Y este segundo dato, ¿a quién le representa? Al índice de las columnas. Siempre primero filas, luego columnas. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Fíjense, yo le pido a mi arreglo bidimensional en la fila 0, que sería esta, que acceda a la columna 6, que vendría a ser esta, ¿correcto? Y esto me generaría un error en tiempo de ejecución, porque resulta que esta fila no tiene la posición 6. Máximo, ¿hasta qué posición tiene? Hasta la 4, porque habíamos determinado que su tamaño en la segunda dimensión para esta fila era 5. Entonces, esto me va a generar un error. Van a tener mucho cuidado si es que alguna vez utilizan arreglos así en su más puro concepto de bidimensionalidad. La bidimensionalidad no te obliga a que tengas siempre mismo cantidad de celdas en las columnas. Eso no es verdad. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos acceder a esta celda, ¿correcto? A esta sí podemos acceder, pero siempre y cuando estemos accediendo a la fila 1. Entonces yo le digo, celda de la fila 1, columna 6, del arreglo bidimensional. Entonces hace referencia a esta celdita y podemos definir. ¿De acuerdo? Eso viene a ser un arreglo bidimensional. Si miramos de la trilogía del asunto que les decía en programación imperativa, esta parte de acá, ¿qué le correspondería? A la declaración. Esta y estas tres más las que hubieran, digamos, para completar la definición de estos datos que tenemos aquí para este arreglo bidimensional, se constituirían en las instrucciones que me permiten definir el tamaño. Una vez que yo defino que la primera fila de mi arreglo bidimensional va a tener 5, ya no le puedo hacer crecer tan facilito. ¿De acuerdo? A eso se refiere con una asignación de memoria estática. Los arreglitos tienen esa peculiaridad que una vez que defines el tamaño, ya no es tan fácil estirar o decrecer. Se podría, todo se puede, pero probablemente tengas pérdida de información, tendrías que copiar cosas así, hay que hacer un poco más de burocracias. Y estas instrucciones que tenemos acá se les conoce como definición de contenido. ¿Y cómo se define el contenido? Accediendo celda por celda. ¿Cómo se accede a una celda? Indicando la posición, tanto en filas como en columnas, a la cual quieres acceder. Esto vendría a ser un arreglo bidimensional. Veremos cómo se trabaja con una matriz. La matriz, a diferencia de un arreglo así puro, bidimensional, de hecho, una matriz es un arreglo bidimensional, pero que tiene peculiaridades. ¿Qué peculiaridad tiene? Es que la cantidad de columnas de cada fila de este arreglo bidimensional es igual. ¿Cómo se declara una matriz? Es similar a un arreglo bidimensional porque es un arreglo bidimensional la matriz, ¿ya? ¿Dónde va a cambiar? Va a cambiar acá. Fíjense, cuando se define el tamaño de una matriz, ¿cómo se puede definir? Se puede definir de una sola vez las dos dimensiones. Yo le digo, esta matriz va a tener 8 filas y va a tener 5 columnas. Entonces ya no me preocupo de estar definiendo el tamaño de cada fila del arreglo bidimensional. Acá yo he definido de una sola vez que para cada fila que tiene este arreglo
vamos a tener 5 columnas, ¿ya? Y eso lo hace peculiar, por lo que se le conoce con el nombre de matriz, ¿sí? Siempre recordemos que la primera dimensión, ¿a quién representa? A las filas, lectura arriba-abajo, y la segunda dimensión, ¿a quién representa? A las columnas, lectura izquierda-derecha dentro de este gráfico que tenemos acá. Cada uno de estos cuadraditos que se le conoce, ¿con qué nombre se le conoce? Como una celda. ¿Cómo se accede a cada celda? Nuevamente haciendo referencia a sus índices, ¿cierto? Por un lado, ¿a qué fila? Y por otro, ¿a qué columna? ¿Ya? Esto vendría a ser nuevamente el índice de la fila y el índice de la columna, y esa vendría a ser la manera de definir o usar cada una de las celdas de esta matriz. El 0,2, ¿cuál sería? Fila 0, columna 2. Vendría a ser esta celda dentro de la matriz. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre una matriz y un arreglo bidimensional? Es la cantidad de columnas que tiene cada fila. Simplemente eso. Toda matriz es un arreglo bidimensional, pero no todo arreglo bidimensional es una matriz, ¿ya? Porque el arreglo bidimensional es libre de restricción. En cambio, la matriz tiene un poquito de restricción. Veamos, dentro de lo que es la trilogía de los lenguajes de programación imperativo, esto se conoce como declaración, definición de tamaño y definición de contenido de una matriz. Reforzamos acá. ¿Cómo se declara una matriz? Así, le ponemos nombre, le decimos qué tipo de dato va a tener y le ponemos 2 pares de corchetes que me permiten decidir o le permiten al compilador darse cuenta que vas a tener un arreglo de 2 dimensiones. ¿Cómo se define el tamaño de una matriz? De una pasada, ¿correcto? Le digo, vamos a definir tantos espacios para contener tantas filas y tantas columnas por fila, y a su vez almacenar cosas de este tipo. Y eso va a representar la matriz. Eso me genera espacio físico en memoria. Y luego, ¿qué es lo que habíamos dicho que se puede hacer con un arreglo? Acceder. ¿Ya? ¿Cómo se accede a un arreglo bidimensional? Haciendo referencia al nombre y haciendo referencia a estas 2 dimensiones, ¿correcto? Índice de fila, índice de columna. Jamás olvidar que el índice de fila se mueve entre valor 0 inclusive y menor a filas. Filas que vendría a ser la cantidad de filas que tiene la matriz, ¿cierto? Una de las dimensiones, eso me determina la capacidad de mi matriz, ¿ya? Y el índice de columnas, que vendría a ser, toma valores desde inclusive el 0 hasta menor a columnas. Nuevamente, esto me va a determinar capacidad. Retornemos aquí. Si tenemos esta matriz que tiene 8 filas y tiene 5 columnas, su capacidad de contención de este arreglito, ¿de cuánto es? ¿Cuántos datos puede contener? Puede contener básicamente 40 datos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en cada una de estas celdas podemos ponerle un dato, ¿ya? Esa es la virtud de un arreglo bidimensional. ¿Cuál es la diferencia con un arreglo normal unidimensional? Probablemente el problema que quieres resolver. En algunos casos, realmente quieres representar una colección de datos así como una grilla, ¿ya? O como una cosa aglomerada bajo una forma regular, matriz. Si es una forma irregular, arreglo bidimensional. ¿De acuerdo? De todas maneras, cada uno de estos tiene una posición. ¿Cuándo es interesante? Cuando probablemente también, además de tener el dato, vas a querer tener relaciones, ¿de acuerdo? Vas a querer mantener alguna información o la información que tienes aquí probablemente está relacionado con lo que te rodea. Para esa clase de problemas es interesante una matriz. Entonces, su capacidad de representación o su capacidad de contención de datos de una matriz sería filas por
columnas. Esa es la cantidad de celdas que tiene esta matriz, por lo tanto, a tantas celdas tiene, tantos contenidos puede almacenar. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado no claro? Bueno, creo que estamos yendo bien. Continuaremos entonces. La clase de hoy nos vamos a dedicar a hacer algo que se denomina recorridos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a poner retos. Voy a hacer 2 yo y el resto les voy a ir mostrando todas y ustedes me dicen cuál hacen. Quiero que ustedes empiecen a trabajar. Ya vamos a hacer 1, 2, 1. Les voy a mostrar cuál sería la estrategia. Y luego les voy a mostrar todas las posibilidades que hay. Y eso no son todas, hay variadas posibilidades. Lo que se te ocurra, puedas hacer mientras exista una forma sistemática de recorrer una matriz. ¿A qué se llama un recorrido de arreglo de matriz? A la visita de las celdas considerando algún orden. Puedes tener un recorrido exhaustivo. ¿A qué se dice exhaustivo? Que no te vas a olvidar de ninguna celda. O puedes tener recorrido parcial. ¿Qué significa eso? Que hay algunas celdas que no vas a visitar. ¿Ya? Entonces, los recorridos más normales que existen en una matriz vienen a ser los que les voy a mostrar en la siguiente transparencia. En el caso de un arreglo unidimensional, el arreglo o el recorrido más estándar que existe es leer los datos de izquierda a derecha, ¿correcto? Ese vendría a ser el recorrido estándar de un arreglo, ya del primero hacia el último elemento. Y si no nos olvidamos de ninguno, a eso se le conoce como recorrido exhaustivo. Pero luego puedes nomás acceder a las celdas como a ti te plazca, ¿de acuerdo? Eso no es obligatorio que siempre vas a hacer los accesos exhaustivos. Eso va a depender de lo que quieres hacer. En esta clase, como les decía, vamos a ver algunos recorridos. A ver, vamos a ver el primer recorrido, que es el estándar, que vendría a ser un recorrido por filas, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos por aquí, de arriba, ¿cierto? De izquierda a derecha, bajamos. Izquierda a derecha, bajamos. Izquierda a derecha, bajamos, así, ¿de acuerdo? Ese vendría a ser el recorrido más estándar que existe dentro de lo que es una matriz. En este caso, si ustedes observan, este recorrido es exhaustivo, que significa que visita todas las celdas de la matriz. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser el otro recorrido también más o menos estándar, pero que depende, ¿no es cierto?, de lo que quieres hacer? Vendría a ser un recorrido por columnas. De arriba a abajo sería en realidad de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces empezamos. Izquierda, arriba, abajo. Vamos a la derecha. Arriba, abajo. Derecha, arriba, abajo. ¿De acuerdo? A eso se llama un recorrido por columnas. Nuevamente, este recorrido, ¿cómo es? Es exhaustivo. No obvia ninguna celda de la matriz. Ya vamos a hacer este. Y les voy a ir mostrando el resto. No sé si mostrarles. Mejor prefiero hacer este. Y vamos a ver cómo se hace este recorrido. ¿Ya? Para ello les voy a compartir un poco más de cosas de mi máquina para poder razonar la forma de hacer este recorrido. Y luego les muestro los otros recorridos y les dejo a ustedes con cuál quieren llevarse y tratar de trabajar, ¿ya? Es bueno, este es un ejercicio para manejar lo que es índices de la matriz, para familiarizarte en los accesos, en la ubicación, en lo que es recorrido de lo que es una matriz. Entonces, veamos, nos traemos esto acá.
Vamos a hacer este recorrido y vamos a agarrar esta matriz. A ver, ¿esta matriz de cuánto por cuánto es? ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 3, 6, 8 filas. Entonces me anoto acá, ¿de acuerdo? Dice tiene 8 filas. Es una matriz de 8 por cuánto? De 8 por 5. ¿Correcto? Entonces, si hacemos un recorrido, fíjense, de arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, bajamos, izquierda, derecha, bajamos, izquierda, derecha, vamos a ir identificando cómo tendríamos que recorrer. Ya una estrategia es esta, la que ustedes mejor manejen, utilícenla. Entonces yo voy a decir, vamos a tener dos índices, ¿de acuerdo? Vamos a tener un índice que sea las filas y vamos a tener otro índice que sea las columnas. Por ejemplo, entonces si vamos de arriba, izquierda, derecha, entonces ¿en qué fila vamos a empezar? En la 0. Una vez que estamos en la fila 0, en las columnas, ¿cómo tenemos que caminar? Izquierda, derecha. Entonces, ¿qué columnas tenemos que ir a ver? La 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿correcto? Que vendría a ser, habríamos ya leído esta parte. Arriba, ¿cuál es la fila que está más arriba? En la 0. Y recorremos de izquierda a derecha. La más izquierda, ¿en qué posición está? En la 0. Y la más derecha, ¿en qué posición está? En la 4. ¿Correcto? Una vez que hemos recorrido, entonces bajamos. ¿Cómo se baja en la matriz? Así se baja, ¿correcto? Nuestro eje de coordenadas está al revés, ¿sí? El 0, 0 está ahí, ¿ya? ¿Cómo se avanza? Hacia aquí. ¿Y cómo se avanza? Hacia allá. Nuestro eje está al revés. Entonces, una vez que yo bajo a la 1, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente tenemos que recorrer o leer de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Ni bien hemos terminado de leer izquierda a derecha, entonces bajamos, ¿cierto? Mi fila vale 2. Y volvemos a leer las columnas. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde me tocaría ahora ir? Abajo, ¿cierto? Que sería la fila 3. Hacemos lo mismo. Esto vamos a hacer tantas veces hasta que lleguemos en algún momento a la fila 7, ¿correcto? Porque hemos dicho que el tamaño es 8. Entonces, este ya sería mi abajo, pero esta es la última fila que vamos a recorrer. ¿Y cómo la recorremos? De izquierda a derecha. Y recorrer de izquierda a derecha esta fila es decir 0, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Cuando terminamos de hacer el recorrido de toda la matriz, esto es exhaustivo, fíjense. Cuando nosotros ya hayamos llegado a un 8, por ejemplo, si llegamos a 8, entonces aquí paramos, ya no deberíamos recorrer. Entonces, fíjense, acá podemos hacer lo siguiente y analizar cómo se van moviendo los índices. Mis índices aquí, ¿quiénes son? F y C. Yo tengo que ir controlando que F jamás exceda el tamaño de las filas y C tengo que controlar que jamás exceda el tamaño de las columnas. Entonces, yo operativizo eso y básicamente, ¿qué celdas hemos visitado? Fíjense, hemos visitado así, la 00, luego hemos visitado la 01, luego hemos visitado la 02, luego hemos visitado la 03, hemos visitado la 04, ¿correcto? Eso sería la primera fila. Entonces, eso es lo que estoy explicando aquí. Mi fila se mantiene mientras que mi columna corre, ¿correcto? Entonces, aquí mi fila se ha mantenido mientras mi columna ha caminado, ¿sí? Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos caminado, dice, la fila 1, columna 0. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 4. ¿Qué podemos observar? Dice que hemos quedado en la fila 1 y hemos caminado en las columnas. ¿Cómo podemos eso sistematizar? Yo le digo,
Muy bien. Mis filas, dice, se van a mover entre qué posición y qué posición. Se van a mover hasta 0 y hasta un valor menor a 8, que en este caso vendría a ser 7. ¿Cómo vamos a mover las filas? Siempre nos vamos a ir moviendo de uno en uno, ¿cierto? 0, luego ¿quién sería? 1, 2, así hasta el 7. Cuando nosotros estemos en la fila 0, dice, mis columnas, ¿cómo tienen que moverse? Tienen que moverse desde el 0 hasta ¿dónde? Hasta inclusive el 4, sin olvidar ninguna, ¿correcto? Y eso me permitiría caminar la matriz de arriba abajo, de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, cada vez que avanzamos en una fila, mi columna va a avanzar del 0 al 4. Avanzamos fila. Mi columna, ¿dónde va a empezar de nuevo? Del 0 al 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo se modela esto en terminología de programación? Podemos agarrar dos fores y yo le digo, vamos a tener el primer for que me va a permitir controlar el índice de las filas. ¿Dónde empieza mi índice de las filas? En 0. ¿Dónde va a terminar mi índice de las filas? Menor a 8, ¿correcto? Que vendría a ser el tamaño de la matriz. Y mis filas cada vez, ¿cómo van a caminar? De uno en uno, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer mientras mi fila, fíjense, cuando F tome 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que mi contador o mi indicador de columnas camine, ¿correcto? ¿Y cómo queremos que camine? De izquierda a derecha. Entonces, las columnas van a empezar en 0. Las columnas van a ir hasta un valor menor a 5, que es la dimensión de las columnas, y cada vez vamos a ir de uno en uno, ¿ya? Y aquí podemos acceder. Fíjense, acá yo le digo, vamos a acceder a la celda de la matriz. ¿Y cómo se accede a la celda de la matriz? Yo le digo fila F, ¿correcto? Columna C, ¿ya? Eso me permitiría hacer este recorrido que tenemos acá. ¿De acuerdo? Generalizamos. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esta matriz? A ver, se los pongo. Supongamos que yo tengo una matriz que va a tener, dice, objetos de clase entero, ¿ya? Y la matriz la vamos a llamar M acá para fines de escritura y rapidez. Le vamos a decir que M, fíjense, va a ser una nuevecita matriz que me va a permitir almacenar cosas de tipo entero, que va a tener, por ejemplo, acá le podemos decir fila 5, y me va a permitir tener columna 7, ¿correcto? Vamos a decirle aquí, ¿cuántas filas tiene esta matriz? Le vamos a decir que la cantidad de filas que tiene esta matriz es 5. Escribí. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Fíjense, esta matriz tiene 7. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder generalizar mi pensamiento. Entonces, si queremos hacer un recorrido de esta matriz, supongamos que esta matriz ya la hemos llenado de contenido, ¿ya? Como sabemos. Entonces, si yo quiero acceder a esta matriz de manera exhaustiva, una manera sería esta, similar a lo que hemos hecho hace rato, pero ¿cuál es la diferencia? Acá vamos a agarrar ya una facción general. Yo le digo, F, ¿qué debería ser? Menor a las filas, ¿cierto? Eso. ¿Y F cómo debería caminar? Siempre de uno en uno. Para cada valor que asuma F, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a caminar en la columna, ¿correcto? Y le digo, vamos a decirle que mi indicador de columnas va a empezar en 0. Dice que va a ir hasta que C sea menor a columna, ¿ya? Esto es más general, ¿correcto? Entonces yo le puedo cambiar incluso el valor de filas, columnas en alguna otra implementación y esto me va a permitir hacer un acceso exhaustivo. Accedo a la matriz columna F, o
con fila F, columna C. Así se accede, ¿ya? Este vendría a representar, fíjense, este recorrido que tenemos por acá. ¿Han comprendido eso? Más o menos. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, reto para ustedes, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo sería este? Este otro que teníamos acá. Este de acá abajo. ¿Cómo sería? Podemos hacer lo siguiente también. Analizando, fíjense, ¿qué celda se visita? Digo, se visita primero la celda 00. Luego, ¿cuál se visita? La 10. Luego, ¿cuál se visita? La 20. ¿Cierto? La 30. Así se visita. Ese es el orden de visita. Así, ¿hasta cuándo? Hasta las 70. Una vez que terminamos, ¿dónde seguimos? Continuamos la visita. La visita va a ir a la 01. Luego va a ir a la 02. Luego va a ir a la 03. Luego, ¿dónde va a continuar? En la 04. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Estamos bien o estamos mal? Bien. No, está mal. ¿Por qué se dejan engañar? ¿Qué está mal? Está en la izquierda o derecha. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Hemos terminado de caminar. Izquierda, arriba, abajo. Me muevo a la derecha. Mi derecha es la 1. Y tengo que caminar arriba, abajo y manteniéndome en esa derecha. Entonces, ¿esta qué vendría a ser? La 1. 1. Esto sería la 2, 1. Luego, ¿quién viene? 3, La 3, 1. 4, 1. Así. Hasta que lleguemos a la... Terminamos de recorrer. Me voy a la derecha. Entonces, ¿en cuál empiezo? En la 02. Correcto, me mantengo en esta columna y me muevo. Dice 1, 2, 3, 2, así. Correcto, hasta que algún día lleguemos a la 7, 2. Me voy a la derecha. La derecha de 2, ¿quién es? El 3. Entonces sería 0, 3 y así. ¿Ya? Esa es otra forma, correcto, de analizar. Muy bien. Entonces, les muestro la transparencia y ustedes me dirán, a partir de ahora ya la clase es de ustedes, tienen que decidir cuál hacer. Este ya he hecho yo, este acabamos de chequear un ratito. Anótense, ¿no es cierto? Este es así. Este es exhaustivo. No se olvida de ninguna celda. Fila, izquierda, derecha. Baja fila, ese hemos hecho. Este es columna, ¿no es cierto? De arriba abajo. Mueve columna, arriba abajo. Así. Este otro, ¿cómo es? Fíjense, empieza aquí, ¿ya? Muestra este, viene acá y diagonal. Sube fila, diagonal. Sube fila, diagonal hasta que ya no pueda. Sube en la fila, sube, baja, depende de cómo le mires. Y hasta que ya no pueda en diagonal, hasta que llegue aquí, ¿de acuerdo? Aquí empieza, donde esté el redondito, ahí empieza, ¿de acuerdo? Sí, se los voy a agrandar estos recorridos. Donde está el redondito empieza y donde está la flechita ahí termina. Este vendría a ser un recorrido más o menos en X's. Fíjense, empieza acá y va hasta donde ya no puede en diagonal y sube. Y va hasta acá y sube. Y viene aquí y sube. Y viene acá y sube. ¿Ya? Así recorre. Este recorrido, fíjense, no es exhaustivo. ¿Por qué? Porque hay algunas celdas que no va a recorrer. Por ejemplo, ¿qué celda nunca jamás mira? Esta y esta no mira. Ya este es un recorrido no exhaustivo, ¿ya? Pero de todas maneras, fíjense, la manera de recorrer es sistemática, no es como sea ni aleatoria.
Ya es sistemática. Existe un patrón de recorrido. ¿Cuáles vendrían a ser las otras? A ver, las otras que les propongo es esta. Esta sería más o menos como un zigzag cuadrado, le llamaremos, un zigzag ortogonal, que viene por filas. Vamos por aquí, de izquierda a derecha, bajamos de derecha a izquierda, bajamos de izquierda a derecha, así. ¿De acuerdo? Así va el recorrido. Es diferente al que hemos hecho hace un momento. Y este vendría a ser también un zigzag, más o menos sería ortogonal, pero por columna. Sería de arriba abajo y de izquierda, o sea, de izquierda a derecha, arriba abajo. Entonces vamos, izquierda, arriba, abajo. Derecha, abajo, arriba. ¿De acuerdo? Combinado. Derecha, arriba, abajo, derecha, abajo, arriba. Ya, acá empieza, acá termina. Estos dos recorridos, ¿cómo son? Exhaustivos. ¿De acuerdo? ¿Quién viene a hacer recorrido también? Estos, que vendrían a ser el zigzag diagonal. Este es un diagonal de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Empieza acá, arriba, abajo y hacia la derecha se inclina, ¿no? Luego baja, baja así. ¿De acuerdo? Este recorrido también es exhaustivo. No obvia ninguna celda. Ya, y este es el orden de recorrer. Empieza aquí y debería terminar aquí. El otro es un espiral de afuera hacia adentro. Ya es un espiral interno, envolvente hacia adentro, que empieza de arriba, izquierda, derecha. Empieza acá, izquierda, derecha, baja así, ¿no es cierto? Espiral. Sa, sa, sa. Y zas. ¿De acuerdo? Todos esos recorridos se pueden hacer. Agárrense uno de ellos, cualquiera de ellos, e intenten hacer y me cuentan. ¿De acuerdo? Desde acá, ¿cierto? Este es el más facilito. Este también, bueno, todos tienen sus niveles de complejidad a partir de aquí. ¿Ya? ¿Cuál quieren? Este, arriba, abajo, no voy a hacer yo, van a hacer ustedes. Pueden hacer el recorrido en X. Pueden hacer el zigzag ortogonal, pueden hacer el zigzag diagonal, pueden hacer así, fíjense, pueden hacer así, pueden empezar de aquí, pueden empezar de aquí, al otro lado. Bueno, este está así. Si logran resolver cualquiera de los otros diagonales es más o menos equivalente, ¿ya? El espiral, como les había dicho, es envolvente. Puede ser hacia afuera también, así. Puede ser así, como ustedes quieran, pero el problema es equivalente. ¿De acuerdo? Les doy a ver cuánto tiempo creen que necesitan para hacer uno de estos. Este no, este es facilito, ese no. A partir de aquí, ¿cuántas alternativas tienen? 6. ¿Cuánto tiempo creen que requieren razonar el movimiento correcto en la matriz? 5 minutos. A ver, veamos, ¿de acuerdo? No, que sean 10 minutos. Me parece re guau. Bien, 5 minutos estamos bien. Y así va a ser. A ver, bajo esta condición, vamos a tener una matriz, fíjense, que va a tener un tamaño n por n, ¿ya? ¿Cuántas filas tiene? N filas. ¿Cuántas columnas tiene? M columnas. Para un general quiero, ¿de acuerdo? Para esta matriz queremos hacer ese recorrido. En ese caso, lo que les he mostrado los recorridos, bueno, era un caso particular, pero generalizaremos para una matriz cuya primera dimensión es n y cuya segunda dimensión es m, hay que razonar los recorridos. 5 minutos, es las 18:12 minutos. A las 18 me anoto aquí. 18:12 minutos, ¿cierto? En 5 minutos, dice más 5 minutos, esto sería 18:17. Quiero ver si es que les sale. ¿De acuerdo? Puede ser. ¿Correcto? Pues los espero.
for, un if, y en esas dos condiciones usé otros for. A ver, muéstrame tu pantalla. Todavía no lo hice en código, pero le podría indicar como así en pensamiento cómo es. Escribí en tu cuaderno, pues, aunque sea. Ya, en un segundo. Claro. Cualquiera. Es bueno, hecho para que lo puedan completar. ¿Ya? A ver, voy a hacer un programita muy facilito, que este se llame el recorredor de matrices. ¿De acuerdo? Y ¿qué es lo único que va a tener? Lo único que va a tener es una matriz. Yo la voy a definir mi matriz para que sea, no sé, de un tamaño m por n. ¿Ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una matriz de enteros, a la cual le vamos a llamar la matriz. ¿Qué va a tener este recorredor? Va a conocer la cantidad de filas que tiene y también va a conocer la cantidad de columnas que tiene. ¿Ya? Vamos a hacer un llenado de la matriz. Lo vamos a hacer por el recorrido que habíamos visto en la pizarrita. Y lo primero que vamos a hacer es le vamos a asociar una matriz a este recorredor. Y para ello vamos a pedirle de qué dimensión quiere que sea la matriz. ¿De acuerdo? Solamente para ejemplo. Entonces la matriz la vamos a construir con un tamaño n filas y m columnas. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, el n de este recorredor se va a establecer con el n que me están mandando. El m de este recorredor se va a establecer con el m que me están mandando. Lo siguiente que le voy a hacer es pedirle llenar la matriz, ¿ya? Este proceso, fíjense, vamos a hacer un llenado de la matriz con datos, con el recorrido estándar de las matrices. Entonces, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 5 por 5, vamos a llenar así. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a llenar, ¿de acuerdo? La matriz 11,
12, 13, 14, 15. Así la voy a llenar. ¿Estamos de acuerdo? Eso voy a hacer. Ese es mi procedimiento de llenar entonces. Si supongamos tuviéramos una matriz de 5 por 5, llenaría así, en ese orden de recorrido, en el estándar que hemos hecho. Para ello, entonces, vamos a construirnos una variable de tipo entero que me va a almacenar el dato. ¿En qué dato vamos a empezar a llenar? Vamos a empezar a llenar en el 1, ¿correcto? ¿Y cómo vamos a llenar? De arriba hacia abajo, pero de arriba, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Así vamos a llenar, ¿ya? Muy bien, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, es lo que había hecho nomás en la pizarrita, donde empezamos mi recorrido de las filas en 0. F, ¿dónde va a ir? Va a ir menor a n, que es la cantidad de filas que tiene la matriz. Y F, ¿cómo va a caminar? De 1 en 1. Para cada uno de los valores o índices que tome F, vamos a decirle que las columnas van a caminar, ¿correcto? Las columnas de dónde a dónde caminan, de izquierda a derecha, empiezan en la 0, y mis columnas siempre van a ir menor a m, ¿correcto? M, ¿qué significa? La cantidad de columnas que tiene esta matriz. Y cada vez que asumas un valor de esta naturaleza, yo le digo, en la matriz, en la posición F, en la posición C, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a escribir el dato. Entonces, cuando F valga 0 y C valga 0, en la posición 0, 0, ¿qué le vamos a poner? El dato, que en este caso vale 1. Una vez que yo le pongo el dato, entonces aumentamos el valor de mi dato y valdría 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Va a llenar esto, la matriz de datos. Vamos a ver cómo funciona este. Compilamos. Y bueno, mi ejemplo me está generando un error acá. Ahora sí, compilamos, no syntax error, y nos vamos a fijar cómo construye este. Nos vamos a construir una matriz chiquita que podamos observar de 4 filas por 5 columnas, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, hay que tener imaginación también, y es por la forma en que muestra acá, ¿no es cierto? Nuestro editor la va a mostrar al revés, transversa nos va a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero inspeccionar qué tiene la matriz, el recorredor, tiene la matriz. ¿Cuántas filas tiene? 4 y 5 columnas, ¿ya? Entonces, fíjense, tiene 4 filas. Y en cada fila que hay un arreglo que tiene 5 columnas. Entonces, fíjense, representa la fila 0. ¿Cuántas columnas tiene? 5. ¿Qué tiene en esa primera fila? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos bien. En la segunda fila que hemos llenado, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Acabo de llenar, fíjense, mi matriz con datos, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15. Y la última fila tiene 16, 17, 18, 19, 20. Así me lo ha construido. A eso se llama un arreglo bidimensional. ¿Qué es lo que tenemos? Más o menos un arreglo de arreglos. A ver, a este recorredor le vamos a enseñar, fíjense, le vamos a decir que queremos recoger los datos, un recorrido estándar. Vamos a hacer el recorrido estándar. El recorredor que sabe hacer recorridos, ¿correcto? Y este va a ser el estándar que hemos hecho hace un momento. ¿Y qué va a hacer? Me va a generar un reporte de los datos que estamos recorriendo, y mi promesa de respuesta es ese reporte. Mi reporte inicialmente, ¿cómo empieza? Cadena vacía. Todavía no he visitado ninguna celda de la matriz. Como a mí me están pidiendo hacer un recorrido estándar, entonces vamos a utilizar este mismo recorrido de acá. Le digo menor a n, y F, ¿cómo va a ser? Va a aumentar de 1 en 1, ¿ya? Luego, por cada valor que asuma la fila, C va a caminar desde 0. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta su capacidad máxima, porque no
No puede olvidar de ninguno, ¿sí? Esto es idéntico a lo que hemos hecho ahí arriba. ¿Cuál es la diferencia que me va a permitir mostrar? Entonces, en mi reporte, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar por derecha el valor que tiene la matriz en la posición F, en la posición C. Y a eso le vamos a pegar un tabulador para que se vea interesante. ¿Ya? Listo. Al terminar una fila, a mi reporte le vamos a agregar, para que se vea bonito, ¿correcto? Le vamos a agregar un retorno de carro. Y ya está. Listo. Se van a fijar cómo es que me genera, ¿ya? Si este recorredor yo le digo, quiero una matriz de 5 por 5, ¿ya? ¿Cuántos datos me va a llenar en la matriz? 25. Yo le voy a pedir a mi recorredor, fíjense, que me haga un recorrido estándar, me lo recoja los datos de manera estándar. Vamos a obtener esta cadena aquí abajo y le voy a decir, muy bien, vamos a mostrarlo por pantalla a este resultado. Mi resultado, ¿dónde está? Está en la cadena string 1, ¿correcto? Hacemos y fíjense qué es lo que me muestra. Olvídense de que tengo aquí abajo. Es error arrastrado del anterior vez. Fíjense que tiene la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entiende? ¿Ya? Así me muestra. Y así ha recorrido. Estos son los datos que hemos generado y ese es el orden en el que hemos recorrido. Ahora, por ejemplo, acá, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Esto se los voy a subir. ¿Qué tendrían que enseñarle a este recorredor? Tendrían que enseñarle, por ejemplo, hacer un recorrido, no sé, se me ocurre el recorrido en cruz, ¿ya? Que le correspondería a ¿correcto? Si es que mi matriz fuera de 5 por 5, ¿qué elementos me tendría que mostrar? Nos preguntamos, a ver, ¿qué elementos debería mostrarme si es que tiene 25 datos? Entonces hacemos, nuevamente le vamos a, por el momento, le vamos a decir que me retorna un vacío y le decimos nuevamente, si tenemos 5 por 5 y le pedimos mostrar, correcto, hacer un recorrido estándar, obtenemos y le decimos mostrar. Si yo quiero hacer el recorrido en cruz, ¿qué me debería mostrar? 1, 7, 13, 19, 25. Luego 5, 9, 13, 17, 21. Luego 6, 12, 18, 24. Así debería mostrarme. Luego debería mostrarme 10, 14, 18, 22. Luego, ¿qué debería mostrarme? 11, 17, 23. Luego 15, 19, 23. Eso debería mostrarme, ¿entiende? Eso quiero. ¿Ya? Ese es el orden de recogida de los elementos. Eso me va a permitir ver si es que realmente están visitando en la forma que se quiere la matriz. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se los voy a dejar? Se los voy a dejar este código en Moodle. Se los voy a dejar esta pantalla en Moodle. Y lo que tienes que hacer, a ver, le pondremos nombre inclusive a nuestros procesos. A ver, ¿qué tienes que educarle a tu corredor? Tu corredor, ¿qué debería saber hacer? Debería saber recorrer, ¿no ve? Para eso es un recorredor. Entonces, el primero sería el estándar, ¿ya? Que tenemos aquí es cruz. Que tenemos aquí le vamos a poner como es diagonales, ¿no? Te muestra en diagonal. Sería el recorrido en diagonal. ¿Ya? Diagonal. Ese es el recorrido en diagonal. Tienes que implementar vendría a ser, si agarramos y le ponemos nombres, digamos, ¿no es cierto? Sería zigzag ortogonal, que tenemos acá. Ese es un recorrido que me va a permitir recoger los datos en un zigzag ortogonal por fila, le llamaremos. ¿De acuerdo?
Entonces, ese me va a recoger también los datos. ¿Esto qué me debería devolver? Una cadena. Ustedes tienen que programar. ¿Qué más tenemos? Ese otro que está abajo, que sería el zigzag por columna. ¿De acuerdo? Este zigzag por columna le vamos a llamar, que vendría a ser este otro. A este le vamos a llamar zigzag diagonal. ¿Ya? Sé que sea el zigzag diagonal. Sé que sea mi recorrido zigzag en diagonal. Y el último que deberían hacer, ¿cuál es? Es el zigzag. No, no es el zigzag. ¿Quién vendría a ser? El espiral. Entonces quiero hacer un recogido de los datos de mi matriz en espiral. Entonces hagan la prueba para una matriz de 5 por 5. Y una vez que tienes los datos, ¿no es cierto? Te lo llena así 1, 2, 3, 4, 5, así te lo llena. Tú deberías mostrar en el orden. Por ejemplo, si llena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este recorrido, ¿qué debería mostrarme? 1, 6, 2, 3, 7, 11. Así debería mostrarme, ¿cierto? 16, 12. Así debería mostrarme en ese orden. ¿Está bien? Inge, tengo una duda. Dime. En la parte en la del estándar del código, Sí. ¿por qué le sumamos la matriz? Porque esto, en realidad no le sumo, le concateno. Estoy concatenando el dato que vive en la celda FC de la matriz. Esto es un acceso, fíjate, estoy accediendo a una celda de la matriz. Y cuando yo accedo a la celda, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Ese contenido que vamos a hacer lo vamos a concatenar a mi reporte. ¿Entiendes? Porque el reporte es de clase string. Entonces el más es un operador sobrecargado. Cuando uno de sus operandos es una cadena, entonces este más no hace una suma numeral, que hace una concatenación. Está bien, Inge, gracias. ¿Por qué? Sí, o sea, tienes que mostrar, o sea, ¿qué es la esperanza? Fíjense de estos, de los strings que me vas a devolver. Tiene que ser la secuencia correcta de los datos que pisa en un recorrido en diagonal, por ejemplo. ¿Cierto? Ahorita ¿qué te está mostrando? La secuencia correcta de los datos que pisa y en el orden en el que pisa te está mostrando. ¿Cierto? Aquí lo pueden poner no bonito, sino prácticamente pónganle un tabulador y suficiente. No quiero que me muestren en cruz, ¿no? Solamente los datos que muestran. ¿Entendido? Me dejo entender, ¿verdad? A ver, si la matriz fuera, sí, eso quiero que entiendan bien. Si la matriz fuera 1, 2, 3, 4, digamos, estos fueran los datos de la matriz. Ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ejemplo, un zigzag ortogonal de filas me debería sacar esto. Si yo le digo, quiero el zigzag por filas, ¿de acuerdo? ¿Qué secuencia debería mostrarme? Debería mostrarme 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11 y 12. Esa sería la secuencia correcta de mostración de la matriz, ¿de acuerdo? De recorrer la matriz. ¿Entienden, verdad? Si yo quiero hacer un zigzag así, ¿cuál sería la secuencia de recojo? Serían 9, 5, 10, 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8 y 4. Esa sería la secuencia correcta de recorrido. ¿De acuerdo? Esa celda se estaría pisando
al recorrer por zigzag, por ejemplo ¿no es cierto? Sas, luego se sube aquí, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Ese es el orden de visita, Eso es lo que quiero que generen en los estrellas. ¿Está bien? Sí, Licen, gracias. Ok, se los voy a subir entonces las cosas a Moodle esta noche para que puedan trabajar. Hasta el día jueves. Vayan a revisar el juego 1024 como ya les había pedido. Vamos a programar ese juego el día jueves. ¿Ya? ¿Dónde es ese juego, pero? ¿Perdón? ¿Dónde está el juego? En internet busca Game 1024. En internet lo encuentras en línea y te pones a jugar para entenderlo. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. Hasta luego, chicos. ¿Perdón? Game 1024. Se llama así, 1024 se llama. Juego 1024. Ponle y te va a salir. Juego 1024 y te va a salir el enlace. ¿Ya? Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. ¿Por qué?